Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Codide.com. Aquí vengo trayéndoles la parte 2 de los fundamentos de programación sobre C#, en el cual pues ahora vamos a trabajar con los tipos de datos. Como saben, pues en la primera parte vimos lo que es la introducción, conocimos un poco de nuestro entorno de desarrollo, como también hemos realizado nuestro pequeño Hola Mundo. En esta segunda parte veremos los tipos de datos, cómo vamos a trabajar con ellos y por qué es que tenemos que elegir correctamente un tipo de dato y en qué circunstancias. Bien, antes de empezar les invito a pasar por Codide.com, pueden registrarse en la plataforma para que estén al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan comunicarse en el chat con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, empezamos. Lo primero será que vamos a trabajar con el proyecto que hicimos en el post anterior, en la primera parte. Vamos a trabajar sobre esto para no estar creando otro proyecto, sin embargo ustedes si desean pueden crear otro proyecto para tenerlo todo por separado sin ningún problema. Al final también pues podrán descargarlo desde la misma plataforma de Codide.com en el blog, ya que tienen la opción de descargar el proyecto que se está realizando en este instante. Bien, lo primero que haré será borrar esta parte, esas líneas de código que no necesito, dejando limpio el código que viene a ser mi public static void main, donde voy a trabajar en este método todo lo que yo necesito trabajar. Entonces veamos, ¿qué son los tipos de datos? Primero empecemos por ahí. Los tipos de datos vendrían a ser pues ciertos tipos de variables donde yo puedo almacenar información. Puedo almacenar algo que me sirva para posteriormente usarlo en cierta parte de mi programación, o también para que esa información que lo he almacenado temporalmente en esos tipos de datos pueda pasarlo a una base de datos para que yo lo guarde y realmente lo registre así y permanezca en persistencia esa información. Por ahora obviamente no vamos a tocar todavía base de datos, pero les hago como referencia y énfasis que para eso más o menos sirven nuestros tipos de datos, para hacer operaciones, para almacenar información temporal y podamos interactuar con esta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a usar los tipos de datos? Tenemos que identificar a qué me refiero. Por ejemplo, miren, yo le pongo aquí el slash asterisco y asterisco slash. Ojo, esta parte es para comentar códigos. Esta parte recalco un poco por aquí, o perdón, menciono un poco por aquí antes de proseguir. Todo lo que yo escribo acá no lo reconoce como código fuente el editor. En este caso, cuando se compila nuestro NetFramework, cuando compila nuestro programa, ¿ok? Simplemente como comentario lo toma. Entonces, continuamos. Los tipos de datos es para almacenar, como les dije, información. Por ejemplo, yo tengo un nombre. Mi nombre puede ser Kevin Arnold, que obviamente es Kevin Arnold mi nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta información yo quiero almacenarlo en una variable para usarlo en varias partes de mi programa. Entonces yo identifico, eso es un texto, es un nombre que es obviamente de tipo texto, por lo cual yo tengo que definir una variable que va a almacenar texto, ¿ok? Yo puedo poner por acá, por ejemplo, ¿cuál es mi edad? Mi edad es 25, son 25 años. Entonces yo diría, a ver, tengo que definir un tipo que pueda almacenar datos de edad. Generalmente en un sistema es muy poco probable que pongamos, pues, ¿cuántos años tienes? 25.3. O sea, no existe eso en realidad, ¿cierto? Si quiere ser más detallado en el sistema podría darse el caso o hacer un cálculo en base a su partida de nacimiento, a su fecha de nacimiento. Sin embargo, generalmente el sistema te va a mostrar edad 25, o puede ser 24, puede ser 26, puede ser 18 y así, de esa manera. Por lo tanto, esto vendría a ser un tipo de dato, algo como quien dice un tipo numérico, porque es un número, ¿cierto? Ahora, yo puedo definir, por ejemplo, que mi estatura viene a ser 1,70. Entonces, por ejemplo, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, porque ya no viene a ser 170, a menos que lo manejen en centímetros podría ser, pero también lo pueden manejar 1.70 metros, que vendría a ser mi estatura, que tengo que almacenarlo. Entonces, fíjense, mi edad es un número, y mi estatura también es un número que es 1.70, obviamente metros. Por ahora la m obviamente no vamos a manejarlo por acá, simplemente el valor, pero este es un número con un punto flotante, o sea, ya maneja decimales, mientras que este no. Por lo cual, estos dos, a pesar de ser números, son diferentes tipos de datos. Y así tengo que tener mucho cuidado para yo poder gestionar la información dentro de mi programa. Entonces, sin más que decir, ya eso les puse como un pequeño ejemplo, pues simplemente yo empiezo con los tipos de datos en el lenguaje de programación. Por ejemplo, el tipo de dato que generalmente es más común, que se usa constantemente, es el string. ¿Qué es un string? Yo le pongo un string, es una cadena de texto.
Lo declaro como pueden ver, fíjense, le pongo string, lo pinta de un color diferente porque es una palabra reservada ya de nuestro lenguaje de programación. En este caso es una clase string, con lo cual simplemente yo defino, le pongo string, por ejemplo, puede ser nombre, y le pondré aquí un nombre dado. Puede ser mi nombre, puede ser cualquier otro texto o algo que realmente represente cierta información textual. Le voy a poner coide.com, por ejemplo. Es un texto y al final le pongo punto y coma, con lo cual con el punto y coma pues yo indico que se está finalizando la línea. Entonces, yo tengo otro valor que puede ser, por ejemplo, lo voy a mezclar por ahora las variables, no hay problema, la información. Lo que les dije, edad. Entonces yo quiero una variable que sea edad. Por lo tanto, como les había mencionado, edad puede ser 24, 25, 26, pero no vamos a trabajar con 25 y medio, 25 y un cuarto, o 25 tercios, o un tercio, no puede ser nada de eso. Por lo cual son valores enteros, son números enteros. Y para los números enteros tengo que declarar un int, que sea por ejemplo edad, y podemos poner por aquí 25, digamos. La edad de 25 años, por así decirlo. Yo ya sé que es años. Al final es de acuerdo a cómo yo lo maneje eso ya posteriormente para almacenar. Pero por ahora nos preocupamos simplemente por el tipo de dato. Ahora, yo quiero por ejemplo indicar mi estatura, como les dije. Entonces, es un tipo de dato numérico con un punto flotante. O sea que maneja decimales. Por lo tanto, yo puedo definir que eso sea un tipo float, flotante, que sea por ejemplo estatura igual y a 1.70. De esa manera, simplemente le pongo 1.70, pero fíjense, aquí me marca un pequeño error. Si se dan cuenta, aquí me lo subraya con con un color medio verde porque me dice que la variable nombre es asignada, pero este valor nunca es usado. En edad igual, es asignado pero nunca es usado, porque no lo estoy usando en ninguna otra parte de mi código todavía. Sin embargo, aquí no me lo pinta esto, sino este lado, pero con color rojo, que me indica que el tipo doble no puede ser implícitamente convertido al tipo float. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? El doble también es un tipo de dato, ¿ok? Es un tipo de dato, el cual me indica que se está confundiendo, y eso lo está considerado como un doble que no puede ser almacenado en un float. Es más o menos como que, es como que a un tipo float, que es un tipo numérico, yo le pongo un dato de texto, coide. O sea, en un tipo que es numérico yo no puedo almacenar una cadena, y obviamente me dice que no se puede convertir, me va a indicar el string a un float. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo mismo que está pasando. Para que este valor lo reconozca como un flotante, tengo que ponerle como un sufijo la letra F, si estoy declarando el valor directamente. Entonces le pongo una F, con lo cual ya está indicando que esto es un tipo float. Ahora, vamos por el siguiente dato, justamente con el que tuvimos problemas, que es el tipo doble. Entonces ponemos el doble por aquí, y ¿qué es lo que sucede? El doble también va a ser un número con un punto flotante. Por lo tanto, en el doble yo también podría almacenar otra estatura, por así decirlo, o puedo almacenar algo diferente, por ejemplo, digamos que sea peso. Un peso que obviamente puede ser este peso en kilos, 1.5 kilos, o puede ser, no sé, 60.8 kilos, 70.8 kilos, no lo sé, ¿cierto? Digamos que ese peso podría funcionar para, no sé, una compra, arroz, digamos, pero yo quiero comprar 1,5 kilos de arroz, que sería 1.5. Por lo tanto, yo le pondría 1.5 y punto y coma al final, con lo cual automáticamente ya lo puede almacenar. Y no necesito ponerle ningún sufijo porque en C# por defecto cuando le pongo así, esto lo reconoce como un doble, mientras que para almacenar un float tengo que ponerle el sufijo F al final. Por ahora simplemente entendamos hasta este punto. Posteriormente con las operaciones y demás vamos a entenderlo mucho mejor. Seguidamente tenemos otro tipo que es decimal. Ahora, ¿qué es el decimal? Por el mismo nombre es que me maneja decimales, pero dirán muchos, pero si ya he manejado decimales por aquí, también he manejado decimales por aquí, ¿en qué se diferencian esos tres tipos? Y vamos a verlo posteriormente en qué se diferencia. En decimal puede ser, por ejemplo, precio unitario, digamos, que es generalmente para este tipo de datos que se usa. Los decimal vamos a usarlo generalmente para los tipos monetarios, para montos económicos, para dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un precio unitario de algún producto que pueda costar en dólares, digamos que sea 250.50 dólares. Punto y coma al final, y fíjense que también me marca aquí un error porque no lo reconoce como decimal, ya que sabemos que así lo trabaja como un doble,
por lo cual me indica que tengo que usar el sufijo m al final para que eso lo reconozca como un decimal, y ya está, de esa manera. Entonces, antes de continuar con el siguiente tipo de dato, la pregunta será, ¿en qué se diferencian estos tres? Pues es muy simple en realidad. Lo que les indicaba, en un decimal vamos a usar los montos monetarios, o lo que se trabaja con dinero, por el mismo hecho de que este tipo de dato es mucho más preciso. En datos pequeños no se va a ver la diferencia y el cálculo va a ser prácticamente exacto y va a ser igual, pero tengan en cuenta que en un lenguaje de programación, no solo aquí, ya sea en C#, sea en Java, sea en PHP, en JavaScript, en Ruby, entre otros lenguajes que pueda haber, los puntos flotantes o los datos numéricos en unas operaciones extensas tienen cierto margen de error. Es decir, ¿a qué me refiero? Si yo haría más o menos un 3 más 3 más 3 más 3 y así varios valores hasta llegar a un tope, más 3, digamos esta operación digamos unas 50 veces, debería darme un resultado X, pero no siempre me va a dar el resultado exacto, porque tiene, como les dije, un pequeño margen de error. O sea, si le pondría, digamos, 3 más 3 más 3 igual a 9 debería ser en teoría, ¿cierto? Pero podría darse que ese pequeño margen de error en los tipos de datos del lenguaje de programación no me dé 9, sino me dé 8.999 periódico puro. O sea que esto se aproxima hasta el tope, al infinito, hacia 9. Pero, como operación matemática, sabemos que debería darnos 9. Sin embargo, nos podría dar 8.9 periódico puro, lo cual se aproxima lo más cercano a 9, que es un pequeño margen de error. Claro que en datos pequeños no afecta esto, pero en datos grandes, datos que maneja pues millones, trillones, cuatrillones de soles, dólares o monedas, afecta mucho eso para hacer los reportes y los cálculos en una empresa bancaria, por ejemplo. Por lo tanto, justamente ahí es donde va la importancia de los tipos de datos. El float puedo usarlo pues para medidas pequeñas, para medidas que no tengan mucha importancia con la precisión del punto decimal, como por ejemplo la estatura, el peso, entre otras cosas, ¿ok? Por lo tanto, se le pone ese dato y no hay ningún problema, aparte que también reserva menos memoria en el sistema. Entonces, los tipos doble vendrían a ser un poco más precisos con respecto a los floats, por lo cual yo puedo usar para algunos tipos de datos mucho más precisos con respecto a lo que yo pueda usar en un tipo float. Sin embargo, esto generalmente no lo usamos demasiado, ¿ok? Pero sí podría dar el caso que también se ha definido en sistemas antiguos que podemos ir trabajando de acuerdo a lo que ya se ha definido en los tipos de datos. Pero en los tipos monetarios, que hablamos de dinero, es muy recomendable que usemos el tipo decimal, ¿ok? Incluso en algunos lenguajes o también en las bases de datos existe un tipo money, pero ese money tampoco no lo usamos en realidad para los tipos monetarios. Tengan en cuenta que el más adecuado sería el decimal, porque tiene una mayor precisión en punto flotante que podemos definirlo con también muchos más decimales. Y al tener muchos más decimales en la definición, tiene mucha más precisión tiene para poder trabajarlo. Internamente reserva mucha más memoria, con lo cual podríamos trabajar con mayor precisión para los cálculos en operaciones matemáticas, en montos monetarios. Entonces, de esa manera se diferencian estos tres tipos. Ok, tenganlo muy en claro eso para poder trabajar posteriormente en sistemas reales. Sigamos entonces. Después tenemos otro tipo de dato que puede ser, por ejemplo, el datetime. ¿Qué es el datetime? Es tiempo y fecha, como el mismo nombre lo dice, en el cual yo puedo poner, por ejemplo, fecha nacimiento. ¿Ok? Si le pongo fecha de nacimiento, tengan en cuenta que aquí puedo almacenar yo un dato que es una fecha. Lo podría almacenar, muchos dirán, pues en un formato de cadena. Puedo almacenarlo en un formato de cadena, en un string. Pero si lo pongo en un string, no me permite hacer operaciones como, por ejemplo, yo quiero restar una fecha, a una fecha quiero restarle otra fecha, con lo cual quiero ver el rango entre esas dos fechas, que me daría, podría obtener el valor en días, o el valor en meses, o incluso el valor en años. Un string no me permite hacer eso, porque yo no puedo restar una cadena. Yo no puedo decir, no sé, codire.com menos google.com. ¿Cuál es el resultado? O sea, no tiene coherencia, ¿cierto? No existe. Por lo tanto, no es adecuado almacenar datos en un tipo string. Pero si hablamos de tipos de datetime, pues obviamente yo quiero restar el año 2016 menos el año 2014. ¿Cuál sería la diferencia? Sería 2, o sea, de 2 años, si hablamos de años.
Podemos convertirlo a días, podemos convertirlo a meses, incluso a horas, minutos o segundos. Entonces nos permite hacer ciertas operaciones. Entonces para declarar esto ya no lo almaceno directamente aquí, sino tengo que poner en el DataTime, que es una clase, una instancia con new DataTime, que estoy creando una instancia de esa clase, y pasarle como parámetro lo que necesito. Fíjense, lo de aquí se llama constructor. Por ahora no le tomemos mucha importancia a ese concepto de constructor, pero aquí le pongo un new DataTime para ponerle la fecha. Y fíjense que aquí yo tengo que poner, puedo borrar esto, ponerle paréntesis para que me ayude el autocompletado de .NET. Y fíjense que aquí aparece lo que yo tengo para poder incorporar. Aquí me indica que estoy en la primera posición de 12 opciones que tengo en esta clase, por así decirlo. Si yo bajo, la segunda me indica que este DataTime, fíjense en el paréntesis, puede recibir un tipo de dato long. ¿Qué es un long? Long es como un tipo entero, pero es mucho más grande, ¿ok? O sea, este entero tiene un pequeño tope, que yo puedo poner un dato que es extremadamente grande, pero por ejemplo, lo vamos a reducir a un ejemplo pequeño. Es como decir que el entero me va a soportar de 0 a 100, nada más, o negativo también, de menos 100 a 100. Mientras que el long puede soportarme de menos 200 a 200, digamos, o sea, más grande. Obviamente no es tan pequeño lo que soporta el entero, en realidad tiene algo de 9 o más cifras, en este caso 32 bits, 32 cifras, por lo que un tipo long es mucho más grande en realidad, ¿ok? Entonces yo puedo representar una fecha en un tipo long, que viene a ser un entero para los años. Pero tenemos otra opción, vamos por la tercera opción. Fíjense que tengo también un tipo long y un DataTime King, con lo cual yo puedo definir de otra manera también la hora en UTC. Sin embargo, puedo ir bajando y fíjense que en la cuarta opción también tengo uno que me recibe tres parámetros. Un entero, que ya hemos trabajado con los enteros y sabemos cómo trabaja, que se indique el año, otro entero el mes y otro entero el día. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí lo tenemos. Pueden bajar y van a poder ver que tenemos más opciones. Por ejemplo, en la posición 6 tenemos para trabajar con el año, mes, día y otros enteros para la hora, minuto y segundo, si incluso queremos almacenar eso. Pero como es fecha de nacimiento, para un sistema, por ejemplo, de e-salud, es muy importante que almacenen la hora, el año, mes, día, hora, minuto y si es posible segundo del nacimiento de una persona. Entonces ahí sería factible usar todo esto. Pero por ejemplo, en un sistema como Facebook, digamos, que nos permite registrar, en este caso en Codidet mismo, que nos permite registrarnos como usuarios, simplemente no es necesario almacenar las horas. Si nos pide fecha de nacimiento, nos importa solamente el día, el mes y el año, para que nos recordemos y saquemos la edad. Entonces tienen que ver la importancia. Por lo tanto, yo usaré el que tiene tres parámetros. En el año le voy a poner, pues, obviamente 2016, o bueno, es fecha de nacimiento, ¿cierto? 1991, coma, el mes le pongo 01, o perdón, 1 en este caso, coma, y el día le pongo 3. Ya está. Con lo cual tengo definido la fecha. Y así como pueden ver, ese vendría a ser un tipo de dato para fechas y horas. Aquí tengo para números, generalmente para montos monetarios, doble, que tengo con una precisión estándar para poder hacer ciertas operaciones o hacer o almacenar cierta información que pueda ser relevante para el sistema. Los tipos float con menos precisión, pero también muy importante y muy usado para cierto almacén de información que pueda ser no tan relevante en importancia, pero sí importante en el sentido de que se va a usar en el sistema. El dato de edad, que es un tipo entero, y string, que es una cadena. También existe otro que por ejemplo es byte, pero eso no lo vamos a usar por ahora. El tipo byte vienen a serían, pues, obviamente como el nombre lo dice, son bytes que se almacenan en la computadora, por lo cual eso se trabaja, por ejemplo, para imágenes, videos, entre otros datos. Son archivos que se pueden almacenar directamente en los bytes. Así como se llama, pues, los megabytes, justamente estos son los bytes, donde se almacena todo eso dentro de la memoria en la computadora. Por lo cual esto es un poco más complicado para hacerles el ejemplo ahora mismo, y pues ya lo aprenderemos a usar cuando hagamos tal vez subida de archivos, lectura de archivos, entre otros temas, por lo cual lo obviamos esto por ahora. Entonces, de esta manera tendríamos los tipos de datos más importantes o más usuales constantemente que se usen en un sistema al desarrollar software. Por lo tanto, pues con esto nos estaríamos quedando. Pero ahora no vamos a quedarnos simplemente pues en el punto de que hemos declarado, sino cómo se ve esto cuando yo imprimo en la consola. Pues para eso podemos hacer un console.writeLine. Y fíjense, y lo voy a imprimir aquí los datos. Yo puedo imprimir aquí texto,
Y si le pongo en un console.writeLine un dato numérico, en este caso la variable edad, también automáticamente lo reconoce como un valor de texto para mostrarlo, simplemente así, ¿ok? Pero para no complicarnos voy a concatenar. ¿Qué cosa es concatenar? Poner todo esto junto en una sola línea para poder imprimir en pantalla. Eso es concatenar, juntar las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener por aquí una variable string nombre, que sea por ejemplo Kevin, que es mi primer nombre, digamos nombre 1 que sea, y aquí sería string nombre 2. Igual, digamos, le pongo Arnold. Entonces, ¿qué es concatenar? Concatenar es hacer esto, string nombre completo igual, que sea nombre 1, ahí está nombre 1 más nombre 2. Nombre 2. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incluso yo le puedo poner aquí un más y ponerle una pequeña cadena vacía, o sea, con un espacio. De esa manera. No es que esté sumándolo esto. Obviamente no se puede sumar Kevin más Arnold, o sea, como dar como una suma, una operación matemática. Al ponerlo en cadenas, el operador más, lo que estoy haciendo es concatenar. Entonces todo eso se convierte en una sola cadena y me lo junta, como que fuera en esta única variable, ¿ok? Pero esta es una forma rápida, pero aquí como estamos combinando diferentes tipos de datos, podemos usar la función que nos ofrece C#, que es concat. Está en string.concat. Ahí está, fíjense, que me permite concatenar nombre 1, coma, la segunda variable que quiero concatenar, quiero un espacio vacío, coma, y la tercera variable que sería nombre 2. Listo. Entonces, esto lo concatena en una sola cadena y lo guarda aquí. Tal como el caso anterior, es lo mismo, prácticamente lo mismo, solo que aquí puedo concatenar con varios tipos de datos, que sean siempre y cuando sean pues compatibles para hacer dicha concatenación. Entonces, solamente borro esto, era para ejemplo, para explicarles qué es lo que voy a hacer ahora, y lo que haré pues será un string.concat, ahí está. Y fíjense, yo le pongo paréntesis aquí, y me indica que esto recibe objetos, o sea, un tipo de objeto, lo cual tampoco no mencionamos aquí. Un tipo objeto es algo más genérico. Un objeto puede almacenar cadenas, enteros, flotantes, dobles, decimal. Pero obviamente no puedo hacer operaciones con este objeto. Es un tipo más genérico, pero que al indicar que sea objeto lo que va a recibir, puedo poner prácticamente cualquier dato acá que soporte ese tipo de objeto para poder concatenarlo. En este caso quiero concatenar el nombre. Después del nombre le voy a poner un guión. Después quiero concatenar la edad. Después de la edad le voy a poner también un guión. Quiero concatenar la estatura, después le pongo también nuevamente el guión, voy a copiar esa parte para ser más rápido, luego el peso, guión, le pongo después el peso, precio unitario, el guión y finalmente la fecha de nacimiento, listo, ya está. Con este concat hace que todo esto se concatene en una sola línea y así tenga que imprimirlo en pantalla. Y para poder visualizar, como lo hicimos pues en el post anterior, ya saben, con un console.readline, ¿cierto? Readline, ahí está, para que pueda pausar la ventana de la consola por un instante. Y listo. Ahora, fíjense que ya no marca ninguna alerta, ningún error que me indique que no se está usando, porque esas variables que he definido aquí, ya lo estoy usando en esta parte inferior. Por lo tanto, le doy a ejecutar, espero un momento, y aquí está. ¿Se dan cuenta? Las variables. Aquí le puse variable nombre, pero no es que imprima nombre, sino lo que está almacenado en esa variable nombre. Aquí está, codide.com, guión, la edad, 25, guión, la estatura, 1.7 en este caso. No reconoce 1.70 porque obviamente el 0 hacia la derecha, después del punto decimal, es simplemente pues un valor nulo o no válido, por así decirlo, porque decir 1.7 a 1.70 es prácticamente lo mismo. Obviamente no sale la F porque la F simplemente ha sido para identificar que esto va a ser un tipo flotante, y aquí simplemente sale como número, que es obviamente lo correcto. Después en el peso 1.5, en precio unitario 250.50, ahí está. Fíjense que aquí es diferente, como les dije, aquí no reconoció el 0, pero esto va a ser un tipo decimal que justamente trabajamos para montos monetarios, si lo reconoce el 0 hacia la derecha, en este caso después del punto decimal. Por lo que yo tengo obviamente que almacenar esa información o mostrar cómo se encuentra acá, ¿cierto? Que puede ser en soles o en dólares, que en dólares puede ser por ejemplo 10.00 USD, que obviamente es así como se trabaja con los montos monetarios, por eso es que sí me reconoce para que lo pueda manejar de esa manera.
Y finalmente la fecha de nacimiento, que fíjense, fecha de nacimiento le puse 1991-1-3. Y aquí me imprime 3, o sea 03 January, que es enero del 91, a las 12:00 am. ¿Por qué? ¿Por qué 12:00 am si yo no he definido esto? Pues al no definir, simplemente por defecto lo captura esa información. Pero yo no quiero que se muestre la información así. Yo quiero que se muestre tal como lo he indicado por acá, o algo parecido por lo menos. Entonces, para eso se puede hacer una pequeña conversión. El tipo de conversión de tipos vamos a verlo posteriormente, pero podemos adelantarlo por aquí. Esta fecha de nacimiento yo puedo convertirlo a un tipo string. O sea, obviamente lo voy a almacenar ahí, pero lo voy a convertir con un punto toString, fíjense. Y entre paréntesis, abro y cierro paréntesis. Con lo cual, esta variable ya lo convierte en un string, por lo cual ya lo va a considerar como que fuera una cadena. Y dentro de esto, string como parámetro, toString, le puedo pasar el formato, entre comillas, solamente para este caso de fechas. Entonces le pongo que, por ejemplo, quiero que me salga día, mes, año, o sea, 030191, ¿no es cierto? Por lo tanto le puedo poner dd /mm con mayúscula, porque es el formato que se debe indicar, /yy 4 veces, o sea, día que salga 03, año 01, mes 1991 completo. Guardo esto, ejecuto y sale aquí, fíjense, 03/01/1991. Obviamente lo trabaja con guiones a diferencia de lo que yo puse aquí, pero yo creo que por ahí no hay ningún problema. Sin embargo, la fecha ya está reconociendo. A ver, pasó algo por acá, listo. Si por ejemplo yo borro la YY, que eran 4, lo pongo solamente 2, lo ejecuto guardando, fíjense que me sale aquí 03/01/91, o sea, en ese formato. Entonces podemos indicar de esa manera. Ya posteriormente iremos viendo el tema de conversión de tipos y cómo podemos trabajarlo esto, porque podemos convertir tipos enteros a cadenas, podemos convertir una cadena siempre y cuando sea compatible con un número hacia un valor entero o un número flotante. O sea, podemos hacer conversión de tipos, lo cual lo vamos a ver en los siguientes posts de este curso de .NET con C#. Bien, dicho esto, pues como pueden ver, esos vendrían a ser los tipos de datos más comúnmente usados en el desarrollo de software, sin limitarnos exclusivamente a esto, porque obviamente podemos usar muchos más. Sin embargo, los más importantes les explico y les muestro aquí, y los que nos hayan mostrado pues en este punto, ya si lo necesitamos, iremos viendo en el camino para poder trabajar. Bien, pues ahora sí, les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan comunicarse con otros usuarios a través del chat, con el cual pueden intercambiar conocimientos y demás, para que así puedan ampliar sus habilidades en el tema. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.